No voy a darte una promesa vacía ni una frase bonita de autoayuda. Voy a proponerte un experimento íntimo, medible y radicalmente honesto contigo mismo. Si sigues con precisión un patrón concreto durante un pequeño tramo de tiempo, verás cómo las piezas de tu vida comienzan a recolocarse con un orden que no proviene del azar ni de la suerte, sino de la señal que tú mismo emites cuando dejas de reaccionar y empiezas a crear desde adentro. No es magia, es un cambio de estado sostenido el tiempo suficiente como para que tu biología lo reconozca como natural y tu entorno responda a ese nuevo orden. Sé que has probado cosas antes y que te cansaste de teorías que suenan profundas pero no mueven nada. Precisamente por eso hoy no te voy a saturar de conceptos, sino a llevarte, paso a paso, hacia una experiencia que te pertenezca, para que no tengas que creer en mí, sino en lo que tu cuerpo, tu mente y tus días te devuelvan cuando lo practiques. Hay un umbral breve, deliberado y poderoso que convierte la intención en evidencia. Ese umbral no se cruza con palabras sueltas, ni con afirmaciones repetidas sin vida. Se cruza cuando logras dos cosas a la vez: ordenar tu respiración y encender una emoción elevada, hasta que el corazón y el cerebro entren en coherencia, y sostener ese estado lo suficiente como para imprimir una nueva referencia en tu sistema nervioso. La mayoría fracasa no porque no pueda, sino porque no sabe cuánto tiempo, cuándo y de qué modo sostener ese estado para que deje huella. Hoy vas a aprenderlo. Y si te quedas conmigo hasta el final, saldrás con la secuencia exacta, con el momento del día que multiplica resultados, con el tipo de emoción que más potencia tu señal y, sobre todo, con la clave oculta que casi nadie te dice y que diferencia a quien intenta de quien provoca respuestas concretas en su realidad. Quiero que imagines por un instante lo que ocurriría si, en lugar de levantarte corriendo hacia un teléfono que te roba el aliento y la atención, te concedieras unos minutos para entrar en un estado de gratitud antes del hecho, tan real y tan sentido, que tu cuerpo empiece a relajarse como si ya hubiera llegado a destino. Imagina que, esa misma noche, en lugar de acostarte repasando problemas, te duermes dentro de la escena cumplida que elegiste con cuidado, respirando de forma pareja, con una mano en el pecho, sintiendo una expansión suave que no depende de noticias externas. Ese pequeño movimiento, repetido con intención, no es un gesto romántico, es la forma en que le enseñas a tu fisiología a salir del piloto automático del pasado y a habitar el estado del futuro que eliges. Cuando eso ocurre, empiezan a aparecer señales, mensajes que llegan a tiempo, conversaciones que se abren, alivios físicos inesperados, claridad para tomar decisiones que antes dolían. No porque alguien allá afuera decidió premiarte, sino porque por fin dejaste de enviar una señal contradictoria. No te pido fe ciega, te pido curiosidad disciplinada por un periodo breve y contundente. Te voy a mostrar por qué ese tramo de tiempo es suficiente para romper la inercia del yo antiguo. Cómo organizar tus mañanas y tus noches para que trabajen a tu favor. Qué errores silenciosos sabotean el proceso justo cuando estás a punto de consolidarlo. Y cómo corregirlos sin lucha. También vas a escuchar historias verdaderas de personas que, con esta misma base, vieron respuestas tempranas que les devolvieron el mando. Una mujer que dejó de postergar el salto profesional porque, de pronto, el puente apareció con nombres y apellidos. Un hombre que llevaba meses arrastrando fatiga y, en cuestión de días, retomó la energía suficiente para sostener una rutina que creía perdida. No son cuentos de hadas. Son ejemplos de lo que sucede cuando la emoción adecuada se sostiene en el cuerpo el tiempo exacto, en la ventana precisa del día, con la discreción necesaria para que la semilla no se arranque de la tierra antes de brotar. Quiero que entiendas la lógica que lo hace posible. Tu mundo visible es la consecuencia fiel de tu estado invisible. Mientras tu mente permanezca atrapada en la necesidad de pruebas previas, seguirá informándole a tu cuerpo que aún no es. Y tu cuerpo, obediente, seguirá produciendo la química del aún no.
Pero cuando te adelantas al hecho con gratitud sentida y lo sostienes, no como una actuación tensa, sino como un descanso confiado, tu fisiología cambia de canal. Esa es la puerta que hoy te voy a pedir que cruces. No pelear con lo que ves, sino elevar lo que sientes hasta que lo que ves no tenga más remedio que alinearse. Y sí, sé que aquí aparece la pregunta que más ruido hace. ¿Cuánto dura? ¿Cuándo pasa? Esa ansiedad por el calendario y el reloj es exactamente la interferencia que apaga la señal. Por eso, más adelante, te daré la estructura precisa para que el tiempo sea tu aliado y no tu saboteador. Y te enseñaré un recurso brevísimo, una llamada de retorno de 60 segundos, para volver al estado elegido cada vez que la vieja identidad intente recuperarte. No te voy a entregar todo ahora, porque necesito construir contigo la base que vuelve inevitable lo que al principio parece improbable. Si vaciara de golpe los detalles, tu mente los convertiría en datos y los perderías en las primeras distracciones del día. Prefiero que tu cuerpo los experimente en orden, que tu respiración los asiente, que tu corazón los reconozca como suyos. Por eso, en los próximos minutos te voy a trazar el mapa completo de este viaje y te prepararé para que, cuando llegue la pieza maestra, no solo la entiendas, sino que la sientas operando. Esa pieza maestra es la diferencia entre visualizar por un rato y transformar tu firma interna durante todo el día, y está reservada para el tramo final, donde todo encaja y la promesa se vuelve práctica. Si estás dispuesto a tratar tu conciencia como el laboratorio más importante de tu vida, a proteger unos minutos sagrados al amanecer y al anochecer, y a entrenarte en el arte de agradecer antes de ver, quédate. Lo que viene a continuación es el mapa que te faltaba, el orden que necesitaba tu intención, y la puerta de entrada a una experiencia que ya no dependerá de tener suerte, sino de aprender a emitir una señal consistente. Y cuando lleguemos al final, te daré la clave que nadie te contó, la que convierte este proceso en un antes y después visible en tus días. Y ahora que ya sientes esa puerta entreabierta y la curiosidad te empuja a cruzarla con paso propio, entremos juntos en el mapa completo del viaje para que no se pierda una sola gota de intención. Porque lo que harás a partir de este punto no es una suma de técnicas sueltas ni una colección de ideas bonitas que se olvidan con la próxima notificación, sino un recorrido ordenado que empieza por comprender con precisión por qué el breve tramo que vamos a recorrer tiene el poder de romper inercias antiguas y encender posibilidades nuevas. Sigue por la instalación deliberada de un estado interno que puedas convocar a voluntad, sin depender del humor del día ni de la buena fortuna, y culmina con la llave silenciosa que, si la aplicas tal como la vas a recibir más adelante, convierte un buen momento de práctica en una identidad viva que respira por ti cuando las circunstancias te tientan a volver al hábito. De modo que todo este proceso se convierta en una arquitectura emocional y mental que sostiene tus decisiones, tu energía y tus acciones, incluso en los días en que te sientas menos inspirado, incluso en los momentos en que el mundo te reclame urgencias que antes te arrastraban sin remedio, y ahora, bajo este nuevo orden, reconocerás como ecos del pasado que ya no gobiernan. Imagina que desplegamos ante ti un lienzo largo que representa las próximas 72 horas, no como una carrera contra el reloj, sino como un santuario temporal donde cada amanecer y cada anochecer cumplen una función distinta y complementaria. Porque al amanecer, tu mente todavía está blanda como arcilla tibia, y al anochecer, tu conciencia desciende a los salones del sueño, donde todo lo que has sentido de verdad se imprime con una fuerza que ninguna afirmación vacía logra. Así que, en el margen izquierdo del lienzo, está tu primer amanecer, y en el margen derecho la tercera noche, y entre ambos transitan escenas de tu cotidiano que antes te parecían irrelevantes, y ahora se vuelven materia prima, como el primer sorbo de agua que moja la garganta, y te recuerda que estás vivo, como la luz que entra por una rendija, y te invita a no rendirte, como el gesto de llevar una mano al pecho y sentir un pulso que,
si lo escuchas, te enseña a domar tormentas, porque a eso hemos venido, a enseñarte a domar el mar desde dentro, en lugar de maldecir el viento de fuera. Y el mapa que vamos a seguir organiza ese propósito en capas. Primero la capa de la comprensión que desactiva el cinismo y le da razones a tu mente racional para dejar de sabotear. Luego, la capa de la experiencia inicial que enciende coherencia con una respiración sencilla, una atención concreta y una emoción elevada elegida con delicadeza. Después, la capa de la dirección creativa que toma ese estado y lo conduce a una escena cumplida tan real que el cuerpo empieza a creer antes de que la evidencia toque a la puerta. Y por último, la capa de la continuidad, la que no se negocia, la que convierte el estado en firma, y la firma en identidad, y la identidad en un imán silencioso que organiza coincidencias con la exactitud de un relojero. Nada de esto se dejará a la improvisación, porque cuando llega la improvisación sin entrenamiento, regresa el viejo yo con sus maneras correctas de perder el tiempo y de explicar por qué nada cambia. Por eso el mapa contempla tus obstáculos más comunes con cariño y firmeza. La prisa que te roba profundidad justo cuando ibas a sentir de verdad, y que aprenderás a desactivar extendiendo un par de respiraciones más hasta que el pecho te conteste. La incredulidad heredada que pide ver antes de sentir, y que empezará a ceder, cuando la emoción elevada haga su trabajo y consigas, aunque sea por unos segundos, sostener la sensación de que ya es, el ruido del entorno que te secuestra cada mañana con su desfile de asuntos ajenos, y que vas a neutralizar al declarar sagrado ese breve umbral en el que eliges tu señal. La tentación de contarlo todo muy pronto buscando aprobación, y que aprenderás a transformar en discreción fértil para no arrancar la semilla del suelo antes de tiempo. Y la fatiga que sabotea la constancia sin decir su nombre, y que abordaremos desde lo obvio que a veces olvidamos. Dormir mejor, porque un cerebro extenuado repite hábitos y un cerebro descansado aprende música nueva. Alimentarte de modo que tu cuerpo no grite por azúcar cuando le estás enseñando a saborear gratitud. Moverte lo suficiente para que la química de tu sangre acompañe la poesía de tu intención. El mapa también incluye una cartografía emocional para que no te pierdas en tus propias corrientes internas, porque habrá momentos en que la quietud se sienta como vacío y quieras llenarla con estímulos. Y justo ahí te recordaré que el vacío no es carencia sino espacio. El mismo espacio donde el nuevo estado se instala cuando le das permiso. Y habrá instantes en que la duda antigua se disfrace de prudencia y te diga que no te ilusiones. Y justo ahí te mostraré cómo la ilusión no es una nube que te aleja de la realidad, sino un laboratorio donde ensayas la textura del futuro para que tu sistema nervioso la reconozca como familiar. Y habrá pasajes donde te encuentres más sensible y no sepas si estás avanzando o retrocediendo. Y te explicaré que esa sensibilidad es la piel que aprende a escuchar su propio lenguaje, y que mientras más fino sea ese oído, más rápido captarás la llegada de señales sutiles que antes ignorabas. La conversación que se abre, la coincidencia que parece menor, el alivio que dura un poco más, la claridad que por fin corta con una indecisión vieja. Porque el universo no siempre responde con trompetas, a veces responde con un susurro nítido, que solo se oye cuando tú has silenciado tus guerras internas. Si observas el mapa desde arriba, verás que el recorrido tiene forma de espiral. No es una línea recta que exige perfección militar. Es una espiral que te permite regresar muchas veces al mismo punto con más profundidad. Porque la coherencia no es un interruptor on-off, es un latido que aprendes a alargar. Y la emoción elevada no es histeria eufórica, es una corriente templada que aprende a no apagarse cuando la rutina aprieta. Y la escena cumplida no es una película interminable que fatiga tu mente. Es un fotograma honesto que tu cuerpo puede sostener sin tensión. Por eso el mapa te enseñará a elegir bien ese fotograma, a limpiar su sobrecarga de detalles para que no te pierdas en ornamentos, a cargarlo con sonido, peso y temperatura, a sentirlo en la piel como si volvieras de un lugar al que ya fuiste y no como si estuvieras soñando con imposibles. Y si te preguntas por qué tanta minucia, te diré que la mente que duda ama esconder su trampa en los detalles.
y que cuando el detalle es simple y verdadero, la trampa se queda sin escondite. El mapa no olvida tus días activos, porque no vivirás con los ojos cerrados en un cojín, así que está diseñado para funcionar mientras trabajas, caminas, manejas, cocinas, hablas, estudias, y por eso integra la herramienta breve que te presentaré más adelante, como una llamada de retorno que dura menos de 1 minuto. Y sin embargo, es capaz de rescatarte del pantano de las reacciones justo a tiempo. Es un puente que conectarás entre la práctica formal y tu vida en marcha, para que no haya grietas por donde se escurra tu nuevo estado. Y aunque todavía no voy a entregarte su mecánica completa, porque quiero que tu cuerpo primero entienda la lógica del viaje y sienta en carne propia el valor de la continuidad, te anticipo que ese puente se apoya en una respiración pareja, en un gesto sencillo y en una palabra que condensa tu certeza. Y cuando aprendas a tejerlo varias veces al día, verás cómo el borde de tus viejos hábitos se deshilacha sin peleas, casi con ternura, como si una versión de ti agradecida y presente le tomara la mano a la versión temerosa y le dijera: ya no te necesito al mando. Y para que tu mente racional quede satisfecha y tu corazón inspirando, el mapa prevé el modo de registrar avances sin caer en la trampa de medirlo todo con obsesión. Porque aquí no queremos contadores de milagros ni acumuladores de señales. Queremos artistas de la atención que saben reconocer su propia música cuando empieza a sonar. Por eso más adelante te enseñaré cómo anotar al amanecer y al anochecer 3 breves huellas. Una sensación corporal nueva que confirme que tu biología respondió. Una coincidencia o gesto del mundo que responda a tu firma. Una decisión pequeña que pertenecía al yo futuro y hoy ya pudiste tomar. Y verás que esa trilogía humilde construye evidencia sin ansiedad, te sostiene en los días tibios y te da impulso en los días brillantes, y sobre todo, te entrena a contar una historia verdadera donde tú eres protagonista y no rehén de circunstancias. Una historia donde la gratitud no es un agradecimiento por lo que otros te dan, sino la llave maestra que abre la puerta a lo que ya te pertenece en la conciencia. Si el mapa parece extenso es porque tu vida es grande y merece detalle. Pero no te preocupes. Caminarlo se vuelve natural cuando las piezas se encajan en el orden correcto. Primero una comprensión limpia que le habla de tú a tu escepticismo. Luego una práctica breve y potente, que cualquiera con pulso y respiro puede hacer. Luego una escena cumplida tan honesta que hasta tu parte más lógica la considera posible. Y finalmente, la continuidad que transforma el ensayo en hábito y el hábito en identidad. Y si ahora mismo sientes una mezcla de calma y expectación, es que ya hiciste el primer tramo. Porque el cuerpo siempre sabe cuando una ruta está bien trazada, y lo único que te pido es que te quedes hasta el final. Porque allí recibirás la pieza que convierte este mapa en territorio y este territorio en hogar. Esa pieza que desenmascara el error fatal que roba procesos a gente buena y constante, y que tú no volverás a cometer. Así que respira hondo y acompáñame un paso más, porque en cuanto dejemos este mapa extendido y comprensible, vas a descubrir por qué un tramo breve de tiempo, trabajado con intención y sentido, es suficiente para cambiar la señal que emites, y con ella, la manera en que la vida te contesta. Y para lograrlo vamos a comenzar por el fundamento que lo sostiene todo, la razón profunda por la que un periodo tan corto genera un efecto tan evidente. Una razón que une biología, emoción y propósito, y que te prepara para que lo que viene no sea un acto de fe ciega, sino el inicio de tu propia evidencia. Y justo ahí, en ese fundamento que abre la puerta a las primeras respuestas. Para entender por qué un tramo deliberado y breve es capaz de mover la aguja de tu vida sin pedir permiso a los viejos relatos, hay que mirar de frente la forma en que tu biología aprende estados y la manera en que tu conciencia decide qué señal va a sostener, porque no es el calendario el que te transforma, es la calidad y la continuidad del estado que eliges habitar hasta que tu cuerpo lo reconoce como propio y lo defiende cuando el mundo intenta arrastrarte de regreso. Y en ese sentido, 3 amaneceres y 3 anocheceres funcionan como una cámara de presión, donde lo nuevo deja de ser un visitante tímido
y se convierte en residente con llave, ya que cada mañana fresca imprime una intención limpia, antes de que el ruido ajeno te colonice, y cada noche dócil sella lo practicado en los pasillos subterráneos del sueño. Y al repetir este ciclo 3 veces completas, generas un pequeño arco de consolidación que tu sistema nervioso entiende como patrón y no como capricho, del mismo modo que una melodía se vuelve tarareo espontáneo cuando la escuchas lo suficiente como para que el cuerpo la repita sin esfuerzo. Y si lo ponemos en términos que le gusten a tu mente analítica, podemos decir que 3 ciclos de sueño profundo y REM consolidan trazas sinápticas que soportan el nuevo guión emocional, que la variabilidad cardíaca mejora cuando cada jornada la bañas con respiración pareja y emoción elevada, que los niveles de alerta nociva descienden lo bastante como para que surja claridad, y que, sobre todo, el diálogo entre tu corteza prefrontal, la directora de orquesta que crea dirección, y tu sistema límbico, la casa de la emoción que da energía a esa dirección, empieza a cantar la misma canción, porque el problema no era falta de intención, sino falta de sincronía. Y el poder de 72 horas no está en la cuenta del reloj, sino en la oportunidad de alinear repetidamente intención, emoción y pequeños actos cotidianos, hasta que dejan de ser islas desconectadas y forman un continente nuevo donde puedes caminar sin tropezarte con tus viejas explicaciones. Si vienes del hábito de esperar semanas enteras para sentir que algo es real, te va a sorprender cómo en 3 días bien trabajados emergen señales que antes ignorabas por considerarlas demasiado sutiles o por exigirle a la vida fuegos artificiales cuando lo que llega primero es un susurro inequívoco. Y te sorprenderá también la resistencia que presenta el yo antiguo cuando percibe que pierdes el gusto por su drama preferido. Porque esa identidad vieja está hecha de microgestos que no sabías que repetías. El ceño que se frunce al abrir un correo, la mandíbula que aprietas cuando piensas en dinero, el hombro que sube cuando alguien no contesta a tiempo, y esos pequeños ladrillos son los que sostenían la casa donde vivías. Por eso el día 1 del ciclo no te exige heroísmo ni grandes victorias, sino que te pide que apagues el piloto automático y mires, que observes sin juicio el catálogo de impulsos con los que fabricabas tus mañanas y que cortes la electricidad de 3 de ellos en cuanto asomen. Porque en el instante en que eliges no alimentar un gesto viejo, liberas amperios de energía que ya no se gastan en sostener el pasado y que quedan disponibles para escribir futuro. Y ese saldo a favor es el que el día 2 aprovecha para elevar, dirigir y codificar, que significa traducir esa energía en emoción elevada, sostenida lo suficiente como para asociarla a un fotograma de futuro cumplido, que tu cuerpo pueda creer sin crisparse, como si ya volvieras de ese lugar con la confianza tranquila de quien reconoce el olor de su casa. Y ese ajuste fino se convierte el día 3 en continuidad operativa, porque lo practicas al despertar, lo recuerdas en microespacios de tu jornada, cuando el mundo te tienta a reaccionar. Lo sellas al dormirte en gratitud antes del hecho, y así cierras el arco que le enseña a tu organismo que lo nuevo no es un paseo turístico con guía, sino una mudanza real, con muebles, luz y comida. Y entonces, el propio sistema te ayuda a sostenerlo, porque el cuerpo ama la familiaridad, y cuando lo nuevo se vuelve familiar, lo defiende con la misma fuerza con la que antes defendía lo viejo. Lo que ves afuera empieza a moverse como piezas que reconocen una nueva gravedad, y tú te das cuenta de que no fue suerte, fue firma. En el fondo, lo que hacen estos 3 días es cambiar la ontología de tu tiempo, porque dejas de vivir en el tiempo del efecto, esperando que algo ocurra para poder sentirte de cierta manera, y entras en el tiempo de la causa, donde eliges sentir ahora lo que reclamabas como condición. Y de ese presente sentido se desprende una cadena de hechos que no nacen por exigencia, sino por coherencia. Y aquí conviene recordar que coherencia no es un concepto abstracto ni una consigna inspiradora. Es un estado medible de orden fisiológico y emocional, donde el corazón marca un ritmo armonioso que el cerebro acompaña. La respiración se vuelve metrónomo que calma. La química del estrés cede paso a la química de la posibilidad. Y la atención deja de saltar como chimpancé asustado
para posarse como halcón paciente en un punto elegido. Y cuando este estado se repite en las mismas ventanas del día, al amanecer cuando el guardián crítico bosteza y al anochecer cuando la mente lógica se acuesta, entonces lo que sembraste encuentra tierra blanda, humedad templada y silencio suficiente como para brotar. Y por eso 3 mañanas y 3 noches tienen más poder que 20 prácticas dispersas. Porque aquí no estás coleccionando minutos. Estás tallando una ranura en la que el agua corre y ya no se detiene. De modo que el día 4, aunque no forme parte del reto inicial, ya amanece con inercia nueva y te pide seguir. Y ese pedido es el indicio más honesto de que el método se está volviendo naturaleza. Si en este punto aún te preguntas por qué no 2 días o por qué no 5, piensa en el símbolo que la tríada lleva tatuado en todas las tradiciones que hablan de transformación. Piensa en cómo 3 puntos permiten dibujar un plano estable y cómo 3 repeticiones generan un ritmo que el cuerpo recuerda sin instrucciones. Piensa en tus propios aprendizajes cotidianos, en cómo una conversación repetida 3 veces. Acostumbra a tu lengua a una palabra nueva, en cómo 3 visitas a un lugar desconocido te permiten orientarte sin mapa, en cómo 3 amaneceres atentos te enseñan más sobre ti que un mes corriendo detrás de urgencias. Y entiende que no te estoy vendiendo superstición ni casualidades vestidas de místicas. Te estoy proponiendo un número pragmático que equilibra intensidad y sostenibilidad, lo suficiente para romper la costra del hábito, lo suficiente para que el viejo yo se dé cuenta de que ya no manda, lo suficiente para que el nuevo estado tenga con qué defenderse cuando terminen las instrucciones y empiece tu vida de siempre con sus correos, sus voces y sus semáforos. Porque no queremos un logro reservado al cojín ni a la música ambiental. Queremos una señal que camine contigo en el mercado, en la oficina, en la cocina, en la calle, en el silencio de tu cuarto. Un latido que recuerda la canción aunque el ruido suba. Y como sé que tu mente desea pruebas y tu corazón desea esperanza, te pido que mezcles ambas, que te permitas mirar las historias que vienen no como excepciones milagrosas, sino como demostraciones de lo que sucede cuando alguien con dudas normales y problemas reales decide honrar 3 amaneceres y 3 noches con presencia despierta y emoción bien dirigida. Porque verás que la primera evidencia rara vez llega con titular de periódico. Llega con la frase oportuna de una persona que no hablaba hace tiempo, con el correo que trae una cita para resolver lo que parecía trabado, con la noche donde al fin duermes 8 horas sin interrupciones y te levantas con una claridad que hace meses no sentías. Y esos signos no son premios aleatorios, son la forma en que la vida responde a un patrón nuevo emitido por alguien que dejó de pedir permiso a sus estados antiguos. Y en ese espejo te reconocerás y sabrás que estás listo para la base práctica que sostiene todo. Porque si 3 días son el horno, la coherencia es el fuego. Y no hay pan sin calor ni música sin ritmo. Y por eso ahora que has entendido por qué 72 horas forman la cuna perfecta para que lo nuevo nazca y no se caiga, te voy a llevar a encender el mecanismo que convierte tu intención en orden fisiológico y tu orden fisiológico en señal creadora. Y ese mecanismo tiene nombre propio y se aprende en minutos, pero se perfecciona con mimos. Y de él depende que cada paso del mapa tenga suelo firme. Así que respira conmigo porque en la siguiente parte vamos a abrir la puerta de la coherencia entre corazón y cerebro y a instalar dentro de ti la base energética del cambio que estabas buscando. Para abrir de verdad la puerta que ya intuyes y convertir tu intención en un orden que el cuerpo pueda obedecer sin resistencia, hay que encender la coherencia entre corazón y cerebro, como quien ajusta 2 instrumentos hasta que vibran en la misma nota. Porque cuando el corazón marca un ritmo armónico y el cerebro lo acompasa, se produce un estado de orden fisiológico y emocional que no solo se siente mejor, sino que emite una señal más limpia y sostenida. Una señal que instruye a tu biología a salir del modo supervivencia y entrar en modo creación. Y no lo vas a hacer con fórmulas complicadas, ni con rituales imposibles. Lo vas a hacer con una respiración pareja, con la atención colocada en el centro del pecho,
como si ahí se abriese una pequeña ventana de aire por la que entra y sale el mundo, con una emoción elevada deliberadamente evocada, hasta que el cuerpo la reconozca como verdadera, y entonces, solo entonces, la mente deje de pedir pruebas y empiece a cooperar. Y lo más importante es que lo sientas, no que lo entiendas. Que el aire que tomas por la nariz empiece a recorrer el abdomen primero, el pecho después. Que la exhalación salga también por la nariz sin prisa, como si el tiempo hubiese aprendido a caminar descalzo. Que el ritmo se vuelva un metrónomo íntimo, donde la inhalación y la exhalación duran lo mismo y dejan un sabor de silencio al final. Que los hombros caigan por sí solos, como si recordaran que no están hechos para sostener el cielo. Que la mandíbula se afloje sin orden y que el entrecejo se desarrugue como una tela al sol. Y mientras el cuerpo desciende a ese lugar de reposo vigilante, colocarás tu atención en la zona del corazón, no en una idea abstracta del corazón, sino en ese espacio físico que responde cuando posas ahí tu conciencia. Porque el foco en esa zona no es un detalle menor, es una llave que organiza el ritmo. Y justo cuando el vaivén de tu respiración sea el de una mecedora tibia, invitarás a tu interior una emoción que no se teatraliza, sino que se recuerda. La gratitud sencilla por algo nítido que tu cuerpo ya conoce. La ternura por un gesto real que viste. El aprecio por alguien a quien amas sin contabilidad. Y dejarás que esa emoción no se quede en la cabeza como una palabra, sino que baje a las costillas como calor, que se expanda entre el esternón y la espalda como una luz tenue que no lastima, que se mezcle con la respiración hasta que pierdas por un momento la necesidad de controlar el proceso y te quedes allí, habitando el presente como si por fin tuviera la textura correcta. Cuando comienza a aparecer ese calor difuso, o esa sensación de expansión que no necesita aplausos, sabrás que la coherencia está asomando, y no harás nada heroico con ella. La dejarás crecer un poco más, dejando que el tiempo se estire dentro de ti sin volverse perezoso, permitiendo que todo lo que suele estar tenso se acomode, permitiendo que la mente haga lo que mejor hace cuando tú no la apuras, observar y ordenar. Y verás cómo en ese estado los pensamientos dejan de ser proyectiles y se vuelven líneas claras, cómo la preocupación pierde dientes y se queda en pregunta útil, cómo lo que ayer te mordía hoy solo te roza y la piel no se rompe, porque la coherencia no solo es respiración y emoción, es una posición desde la que miras la vida y tienes menos ruido para más señal. Y desde ahí vas a empezar a entrenar algo que a muchos les parece pequeño, y es la diferencia entre un buen momento y un cambio real. La continuidad del estado cuando abres los ojos y la continuidad del estado cuando te levantas de la silla. Porque no queremos que lo que sientes con los párpados cerrados se evapore en el primer correo. Queremos que viaje contigo como un perfume suave que tu día reconozca. Por eso, cuando la emoción esté viva, colocarás en tu cuerpo una ancla simple, una mano que toca el centro del pecho y que dice sin palabras: aquí está el estado que elijo. Aquí está el pulso que me ordena. Y esa mano será después tu interruptor gentil en medio de la jornada. Un gesto brevísimo que el sistema asocia con la vuelta a casa. Y cada vez que lo hagas, por unos segundos, sin grandilocuencias, habrás elegido de nuevo. Y ese elegir repetido es la gramática del cambio. No es casual que practiquemos esta coherencia en ventanas concretas del día que ya te anticipé, porque el amanecer y el anochecer no son dos colores bonitos del cielo. Son dos estados de tu mente en los que el guardián crítico bosteza y la puerta del subconsciente queda entreabierta, de modo que lo que sientes con verdad atraviesa con más facilidad y se imprime sin tanta fricción. Y si en la mañana puedes resistir la urgencia de correr detrás de un teléfono y regalas 5, 7, 10 minutos a esta respiración pareja con atención al corazón y emoción elevada, estarás decidiendo quién emite primero en tu día, si tus estados conocidos o tu decisión. Y si por la noche, en lugar de repasar agraviadores, te vas a dormir dentro de este estado con una escena cumplida breve, que pronto diseñaremos, estarás enseñando a tu sueño a trabajar para ti. Porque el sueño no es un apagón,
Es un taller silencioso donde se consolidan lo que tú autorizas a consolidar. Y no te estoy pidiendo horas imposibles ni retiros en montañas lejanas. Te estoy pidiendo presencia total en pequeñas dosis, calidad por encima de cantidad, y una honestidad radical con tus sensaciones. La honestidad de reconocer cuando la emoción está realmente en el cuerpo y cuando solo está en tu discurso, porque la coherencia no se miente, o está o no está, y cuando está lo sabes aunque nadie te lo diga, porque la paz se siente en la lengua, y la alegría es un zumbido auricular, y el pecho se convierte en un lugar amplio donde cabe el mundo. Es probable que al principio tu mente intente negociar, que te proponga acelerar el ritmo, que te empuje a hacerlo bien, como si se tratara de cumplir un examen. Y justo ahí, te pido que recuerdes que la coherencia no nace de la presión, nace del permiso, nace de la decisión de bajar una marcha y de sostenerla, nace del gesto humilde de repetir un ciclo respiratorio parejo, hasta que el cuerpo te siga. Porque cuando el cuerpo te sigue, la mente baja la guardia. Y cuando ambas obedecen a un mismo compás, aparece algo que no se puede comprar, la sensación de suficiencia, ese ya es, que no depende de un correo respondido ni de una cifra exacta, ese ya es, que no necesita la puesta en escena del mundo para creer. Y si te descubres pidiendo pruebas, recuerda que pedir pruebas a cada minuto equivale a desenterrar la semilla cada día para ver si germinó. Recuerda que la semilla necesita silencio. Recuerda que tu tarea es sostener la humedad de tu atención y el calor de tu emoción, y que lo demás lo hace un orden más grande, que no siempre habla el idioma de tus relojes. Recuerda que cuando aparece la paz sin explicación, ya imprimiste el estado, porque esa paz es la firma de que tu trabajo interior pasó del consciente al subconsciente, y ahí las cosas se mueven a otra velocidad. Ahora bien, encender coherencia no significa negar lo que sientes cuando algo duele o se complica. Significa introducir un patrón que te permita transitar ese dolor sin perderte. Significa que al respirar parejo con el foco en el corazón, encuentras un piso desde el que escuchas tus miedos sin convertirlos en mandatarios. Significa que desde ese piso puedes elegir una respuesta más alta sin teatralizar la vida. Y cuando elijas esa respuesta más alta, una y otra vez, estarás escribiendo en tu sistema un aprendizaje que ya no depende del buen día, sino de tu voluntad entrenada. Y eso es lo que de verdad buscamos. Que la coherencia deje de ser una visita ocasional y se convierta en un hogar al que vuelves tantas veces como sea necesario, incluso entre una tarea y otra, incluso en el pasillo de un supermercado, incluso en el coche esperando un semáforo. Y para que esta coherencia tenga un lugar donde quedarse, vamos a prepararte la siguiente puerta, la puerta del tiempo perfecto, la ventana del día que multiplica tus resultados de forma exponencial, esa ventana en la que lo que sientes cae sobre tierra fértil y en la que un minuto equivale a muchos, y que además protege tu proceso de la erosión del ruido externo. Y por eso, ahora que tu respiración ya aprendió el ritmo y tu pecho ya reconoce el calor, vamos a cruzar juntos hacia ese umbral, y te voy a mostrar cómo hacerlo tuyo sin excusas. Cómo convertirlo en un pacto contigo mismo que nadie puede romper, si tú no lo rompes. Cómo cimentar ahí el resto del protocolo de manera que cada práctica sume sobre la anterior, y la suma se convierta en evidencia. Así que respira conmigo una vez más. Siente el centro del pecho abriéndose como una ventana. Deja que la emoción elevada lo llene sin apuro. Y prepárate para la siguiente parte donde revelaré el momento exacto en el que conviene practicar para que el mundo interno hable más fuerte que cualquier ruido de afuera y para que lo que has encendido aquí se transforme en una señal que no se apaga al salir a la calle, sino que se intensifica con cada paso. Hay un momento del día que no compite con tu voluntad ni con tus urgencias. Un borde de luz donde la guardia baja y el subconsciente escucha con una reverencia que durante el resto de la jornada no concede. Y si tú tomas ese borde y lo conviertes en tu santuario, todo lo demás se vuelve más fácil, porque la puerta está abierta en lugar de tener que forcejear con la cerradura.
Por eso la mañana y la noche son las dos columnas que sostienen este templo. La mañana apenas despiertas, antes de que el mundo reclame tu atención con su desfile de tareas y mensajes. Cuando tus ondas cerebrales todavía flotan en ese tránsito dulce en el que lo que sientes deja marcas profundas. Y la noche justo antes de dormir, cuando la lógica se afloja y tus imágenes internas pueden cruzar el umbral sin ser interceptadas por el vigilante crítico que durante el día te pide explicaciones, y ambos momentos tienen una cualidad parecida a la orilla del mar, esa zona donde no estás completamente en tierra ni completamente en agua, donde el pie siente dos texturas a la vez y sabe que ahí cualquier huella queda más tiempo, y eso es exactamente lo que queremos. Huellas que duren, estados que se anclen, una señal que el cuerpo recuerde aun cuando los estímulos del día intenten arrastrarte. Por la mañana te pido que no le regales al teléfono el derecho de ser tu primer maestro, porque lo que miras en esos minutos inaugura tu narrativa, la colorea, decide si tu respiración arrancará en carrera corta o en fondo sereno. Y si en lugar de abrir la pantalla abres tu pecho, si en lugar de perseguir notificaciones persigues una respiración pareja, si en lugar de leer el mundo lees tu pulso, entonces estás escribiendo desde el origen. Estás anunciándole a tu sistema que la señal que va a gobernar viene de adentro y no de afuera. Y para que esto sea operable aunque amanezcas con la cabeza llena, deja previsto desde la noche un pequeño altar discreto que te recuerde lo que importa, no un altar barroco que te robe tiempo. Un rincón sencillo con una silla cómoda o un cojín, quizá una manta suave, un vaso de agua lista para el primer sorbo que despierta con amabilidad, una lámpara de luz cálida si todavía está oscuro para no encender el sol artificial de las pantallas, un cuaderno a mano si quieres anotar 2 líneas al terminar, y nada más, porque aquí los excesos distraen y lo simple protege, y cuando suene tu alarma, elige un timbre que no sea un grito, sino una invitación. Apágala con calma, siéntate con la espalda apoyada o erguida sin rigidez. Coloca los pies en el suelo o cruza las piernas como mejor lo sienta tu cuerpo. Cierra los ojos si te ayuda, o suavízalos si prefieres dejarlos entornados. Y empieza la respiración que ya conoces, pareja y amable, llevando la atención a la zona del corazón como si por ahí respiraras, como si esa fuera la boca de aire por la que entra la mañana. No busques nada heroico en este primer tramo. Busca honestidad y repetición suficiente para que la música del estado te encuentre. Recuerda que la coherencia no se impone, se convoca, que la emoción elevada no se finge, se recuerda. Así que deja que asome una gratitud sencilla, la que no necesita motivos extraordinarios porque entiende que estar aquí es ya extraordinario. Deja que esa gratitud se derrame por el pecho y la espalda como una temperatura, como un solito bajo la piel. Deja que una escena de cumplimiento pequeño visite tu mente cuando el vaivén respiratorio te haya mecido lo bastante. Una escena breve que sucedería después de que aquello que quieres ya ocurrió. El abrazo de alguien que te dice, lo lograste. La frase del médico que te sonríe y te libera. El mensaje que confirma lo que por fin se ordena. Pero no te pierdas en detalles ornamentales. Sostén el fotograma justo el tiempo suficiente para que el cuerpo lo acepte. Y si notas que tu mente corre o que te pide pruebas, vuelve a la respiración y al corazón. Vuelve a la mano que toca el centro del pecho y actúa como ancla. Vuelve al metrónomo íntimo que recuerdas de la parte anterior. Y no midas el éxito por si viste luces o si te emocionaste hasta llorar. Mídelo por la paz que asoma sin motivo, por el silencio que se vuelve cómodo, por la sensación de ya es que se posa como un pájaro y no se espanta con cualquier ruido. Y cuando termines, no rompas el estado levantándote de golpe. Abre los ojos como quien abre una puerta hacia un jardín conocido. Toma un sorbo de agua despacio. Anota si quieres una frase que condense lo sentido y guarda ese cuaderno. Porque la mañana no se trata de escribir mucho, sino de sembrar bien. Y ahora sí, entra al día llevando contigo ese perfume, decidido a protegerlo con la herramienta que aprenderás muy pronto y que te permitirá volver en 60 segundos
cada vez que la vida te empuje. La noche es la hermana que sella lo que la mañana sembró y merece el mismo respeto. Porque si te duermes repasando problemas, tu subconsciente trabajará horas enteras en sostenerlos como verdades. Pero si te duermes dentro de una emoción elevada vinculada a una escena cumplida, tu subconsciente teje durante la noche a favor de esa nueva identidad. Y para que esto sea posible, cuida dos cosas sencillas y poderosas. La primera es la luz. Baja la intensidad 1 hora antes de acostarte. Evita la luz fría de pantallas en la cara que le dice a tu cerebro que es mediodía cuando ya es noche. Si necesitas mirar algo imprescindible, usa un brillo bajo y una distancia prudente. Trata a tus ojos como a invitados valiosos, porque lo son. La segunda es la narrativa con la que cierras el día. En lugar de usar esos minutos para juzgarte o para convocar preocupaciones, úsalos para la revisión creativa. Vuelve mentalmente a una escena del día que no salió como quisiste y reescríbela por dentro, no como evasión sino como instrucción. Mírate respondiendo con calma donde reaccionaste con prisa. Mírate poniendo un límite donde callaste por miedo. Mírate recibiendo el mensaje que no llegó con la serenidad de quien sabe que el tiempo correcto también es una respuesta. Y luego, cuando el cuerpo ya esté en la cama y la respiración haya encontrado su ritmo parejo, entra de nuevo en coherencia con la atención al corazón y convoca la misma emoción elevada que por la mañana. Deja que se mezcle con una escena cumplida, breve y clara. No fabriques una película de 2 horas. Elige un fotograma honesto y sosténlo lo suficiente para que la sensación de naturalidad lo cubra. Que sea una imagen que puedas recordar mañana con facilidad. Porque la repetición de la misma escena 2 o 3 noches seguidas enseña al subconsciente a reconocerla como una dirección y no como un capricho. Y cuando sientas que la paz te ablanda los hombros, entrégate al sueño como quien deja una carta en el buzón y confía en que el correo hace el resto. Hay un tercer elemento temporal que multiplicará tus resultados si lo haces tu aliado. Y es el tránsito entre tareas durante el día. Esos huecos que antes rellenabas con desplazamientos compulsivos por la pantalla o con pensamientos repetitivos sin dirección. Esos huecos son oro para instalar microcoherencias de 60 segundos que evitan que el estado se evapore. Al cambiar de actividad, al salir de una reunión, al aparcar el coche, al terminar de cocinar, usa esa grieta para volver a tu respiración pareja y a tu mano en el pecho. Convoca una ola pequeña de gratitud. Recuerda un instante la escena cumplida y di por dentro tu palabra llave, esa que condensará tu certeza. Gracias, hecho, listo, la que tú elijas. Y vuelve a lo que estabas, sin teatralidad, sin alaraca, con una discreción amorosa que no ofende a nadie y que sin embargo cambia todo. Porque lo que sostiene tu nueva firma no es un esfuerzo heroico aislado. Es la suma de decisiones pequeñas que enseñan a tu cuerpo dónde vivir. Y cuando tu cuerpo aprende dónde vivir, protege el barrio de tu identidad con una fidelidad que te asombrará. Para que este diseño temporal no se desdibuje bajo la lluvia de excusas habituales, conviene que definas desde hoy un pacto contigo. No un juramento épico que solo sirve para romperse. Un pacto simple y firme. Por la mañana antes de mirar mi teléfono me doy 7 minutos. Por la noche antes de acostarme me doy 5 a 10 minutos. Entre tareas me doy 3 llamadas de retorno de 60 segundos. Y si en algún día alguna de estas piezas se cae, no conviertes la excepción en drama, la recoges con calma y sigues. Porque el estado que estás entrenando también es el de no usar el tropiezo como argumento para abandonar. Y mientras sostienes este pacto, protege tu energía como protegerías una semilla en tierra nueva. Cuida tu sueño para que el cerebro pueda aprender. Ordena un poco tus comidas para que la montaña rusa de azúcar no sabotee tu serenidad. Bebe agua real para que tu cuerpo no te pida café como si la vida fuera emergencia. Camina unos minutos al día para que tu sangre sea aliada del estado. Abre la ventana si puedes, para que entre aire que recuerde a tu piel que afuera hay un mundo que responde cuando adentro alguien responde distinto. En esta ventana de amanecer y anochecer, también conviene que hables poco hacia afuera de tu trabajo interior. No porque sea secreto esotérico,
sino porque la duda ajena en etapa temprana pesa como piedra mojada sobre una planta frágil. Date el lujo de la discreción durante estos días iniciales. Ya habrá tiempo de compartir cuando tu señal esté fuerte y tu evidencia te pertenezca. Y si alguien te pregunta por qué te ven más tranquilo o por qué no respondes al instante cada mensaje, responde con verdad sin entrar en explicaciones que te saquen del eje. Estoy cuidando mis primeras horas del día. Estoy durmiendo mejor. Estoy probando una forma de empezar y cerrar que me hace bien. Y vuelve a tu eje, porque este proceso no es defensa frente al mundo, es una elección de liderazgo interno. Y el liderazgo no necesita justificar cada paso, se mide por el orden que crea. Si te parece que todo esto es demasiado para tu agenda o que no tienes minutos que regalar, atrévete a explorar la pregunta incómoda de cuántos minutos le regalas al ruido sin retorno. ¿De cuántos minutos dejas que la inercia decida por ti? ¿De cuántos minutos dedicas a anticipar catástrofes que no llegan? Y entonces pregúntate si no mereces 10 minutos de gobierno propio, 10 minutos a la mañana para elegir la música del día, y 10 minutos a la noche para sintonizar la estación antes de dormir. Y si aún así tu vida está apretada, recuerda que las llamadas de retorno existen para ti, para esos días donde solo caben grietas, y no hay catedrales. Y en esas grietas caben milagros silenciosos, porque son suficientes para acordarte de quién eres cuando la vieja identidad quiere arrastrarte. Y si te cuesta al principio o te olvidas un día completo, no te declares fracaso. Declara tu retorno al día siguiente, porque lo que importa no es la perfección, es la persistencia. Y la persistencia se alimenta mejor de ternura que de látigo. A medida que practiques este respeto por las ventanas del día, notarás cambios sutiles y luego cambios obvios. Primero será la calidad de tu respiración al despertar, que no arrancará a 1000. Será la sensación de orden suave al acostarte, como si algo dentro de ti hubiera guardado los juguetes en su sitio. Será la manera en que tus pensamientos llegan con menos ruido y con más utilidad. Será la facilidad para decidir lo que ayer te consumía. Será la aparición de pequeñas coincidencias que se vuelven patrón. Esa persona que llama justo cuando te conectas. Ese correo que llega después de semanas de silencio. Esa puerta que se abre donde parecía pared. Y cuando veas esos signos, no los minimices con cinismo viejo. Regístralos con humildad y gratitud. Porque al agradecer antes del hecho grande, estás alimentando la espiral que te lleva al siguiente peldaño. Y al agradecer por lo pequeño, le dices a tu sistema que siga, que va bien, que te tiene a favor. Y ese a favor es la fuerza más poderosa de cualquier método. Todo lo que has leído hasta aquí sobre el tiempo perfecto, no vivirías si no supieras también qué errores silenciosos suelen infiltrarse para sabotear el proceso justo cuando empieza a consolidarse. Por eso, ahora que ya tienes claro cuándo practicar, cómo preparar tu entorno, cómo entrar y salir sin romper el estado, cómo usar las grietas del día para sostener tu firma, ahora que sientes en el cuerpo que estas ventanas son reales y no teoría bonita, vamos a encarar con honestidad los antierrores. Esos hábitos disfrazados de sentido común que apagan tu señal sin que te des cuenta y que, si los desactivas, convierten este diseño en un carril libre donde la coherencia viaja sin baches. Si de verdad quieres que este proceso cruce el umbral entre lo inspirador y lo irreversible, toca mirar de frente los sabotajes silenciosos que se infiltran con cara de sentido común y que, si no los reconoces a tiempo, apagan tu señal cuando recién empieza a brillar. Porque no te derrotan catástrofes evidentes, ni enemigos con tambores. Te derrotan distracciones pequeñas, hábitos pulcros, razonamientos impecables que parecen ayudarte y sin embargo te arrancan de la coherencia justo cuando el cuerpo estaba empezando a aprender. Y el primero de esos sabotajes llega disfrazado de urgencia noble, de solo 5 minutos al teléfono para ver si algo importante ocurrió. Y en ese gesto diminuto, entregas las llaves del templo. Abres de par en par la puerta para que entre el ruido y decida por ti. Por eso te propuse esa declaración de soberanía al amanecer.
porque quien da la primera nota del día suele marcar el compás, y si te sorprendes cayendo en la trampa, no te juzgues ni hagas drama. Cierra con calma la compuerta que abriste, vuelve a sentarte, vuelve a tu respiración pareja, vuelve a tocar el centro del pecho con tu mano y reinstala el pulso, no para castigarte, sino para recordarte que tú gobiernas. Y cuando vuelvas a tu coherencia lo harás con una fibra más fuerte, la fibra de quien no abandona su lugar sagrado por una notificación. La fibra de quien sabe que el mundo puede esperar 10 minutos mientras tú decides qué mundo vas a habitar. El segundo sabotaje llega con la máscara de la exigencia, ese deseo de hacerlo perfecto, que convierte una práctica sencilla en un examen que nunca apruebas. Porque si la coherencia se transforma en una carrera de obstáculos, el corazón se endurece, la respiración se acelera y la emoción elevada se fuga por la ventana. Y entonces te levantas convencido de que no sirves para esto, cuando lo único que pasó es que cambiaste presencia por desempeño. Y aquí la medicina es más simple de lo que tu ego acepta. Baja el listón de la forma y sube la calidad de la honestidad. Si hoy la mente está ruidosa y el cuerpo ansioso, no declares fracaso, declara cuidado. Sostén menos minutos si hace falta, pero sosténlos enteros. Acompasa el aire. Trae una gratitud humilde por algo concreto. Suelta la obsesión por sentir fuegos artificiales y reconoce como oro un tramo de paz suave, porque esa paz vale más que cualquier euforia. Esa paz es el suelo donde mañana la emoción alta se enciende sin forzar. Y el día que mires hacia atrás y veas que no abandonaste cuando no salió perfecto, sabrás que el músculo que más importaba se estaba formando en silencio. El tercer sabotaje se disfraza de objetividad y te susurra que no hay evidencia, que todo sigue igual, que esto es placebo, que la vida real es otra cosa, y en ese murmullo razonable te roba la posibilidad de ver los primeros brotes, que rara vez se anuncian a gritos, que casi siempre llegan como una frase precisa en una conversación, un correo que desbloquea un trámite, una sensación de descanso en un músculo que creías condenado a la rigidez, un sueño que se vuelve más profundo, un impulso de ordenar un cajón que llevaba años postergado. Y si tu mirada está entrenada solo para detectar lo grandioso, te perderás la coreografía de lo pequeño, que es exactamente la que prepara lo grande. Por eso te pedí un cuaderno de huellas, y te insistí en 3 rastros humildes, uno en el cuerpo, uno en el mundo, uno en tu decisión. Porque cuando entrenas el ojo para reconocer lo sutil, dejas de sabotearte con la exigencia de fuegos artificiales. Y lo más bonito ocurre cuando, a la semana, relees y ves que hay un patrón, que lo que ayer llamabas casualidad, hoy es secuencia. Y de pronto la mente cínica se queda sin argumento y te presta sus recursos para continuar. El cuarto sabotaje viene con olor a confesión y busca aliados. Necesitas contarlo todo muy pronto. Compartir cada sensación con gente que no pidió escucharte. Pedir aprobación a quien no practica y sin saberlo. Colocas tu brote tierno bajo una lluvia de dudas que no están listas para creer contigo. Y no porque los otros sean malos, sino porque cada sistema defiende sus hábitos, y el de los demás también. Por eso te invité a la discreción durante los primeros días, no para esconderte, sino para proteger tu semilla, porque no se muestra una raíz cuando recién está buscando tierra. Y el antídoto aquí es la intimidad con tu proceso. Guarda tu evidencia unas jornadas como guardas un fuego en la noche. Aliméntalo sin ruido. Deja que se vuelva llama. Y cuando el mundo te vea distinto se acercará a preguntar, y podrás hablar no desde el hambre de aprobación, sino desde la generosidad de tu experiencia. Y entonces tus palabras no saldrán a la intemperie, saldrán apoyadas en una señal que ya camina sola. El quinto sabotaje es el más educado de todos, y se llama volver a lo de siempre, porque hoy estoy cansado. Esa frase impecable que esconde una verdad distinta. No estás realmente cansado del proceso. Estás cansado de pelear todo el día con un mundo que te pide que corras.
Y sin embargo, en el instante en que te sientas y respiras parejo, el cansancio cambia de nombre y se llama alivio. Y si aún así hay jornadas donde te quedas dormido antes de empezar o se te pasa la mañana sin práctica, no construyas ahí un veredicto, construye retorno, porque en el sistema nervioso hay un fenómeno precioso. Recuerda más la dirección que la ausencia. Y si tú vuelves al día siguiente sin drama, el cuerpo entiende que en esta casa nadie es castigado por tropezar. Entiende que la puerta está abierta y regresa a su lugar de origen con rapidez. Y lo más paradójico es que muchas veces esos días fallidos revelan la profundidad de tu compromiso cuando te descubres buscando en la tarde un minuto de coherencia en un baño, en un pasillo, en el coche. Y ese minuto te salva del antiguo remolino, te devuelve al eje, te recuerda que incluso en los huecos puedes ser leal. Hay sabotajes más sutiles que no hacen ruido, pero desgastan la fibra que estamos entrenando, y suelen aparecer en la dieta de tu atención. Esa costumbre de consumir contenido que excita y agota, que llena la cabeza de ideas pero deja el cuerpo en ayunas. Y cuando el cuerpo está en ayunas de paz, la práctica se vuelve áspera. Por eso te pedí que cuidaras la luz de la noche y el pulso de tus mañanas. Y te voy a pedir algo más, que durante estas 3 jornadas, elijas conscientemente reducir aquello que te fragmenta. Un poco menos de noticias que producen alarma sin acción. Un poco menos de conversaciones que repasan quejas sin intención de transformarlas. Un poco menos de desplazamientos compulsivos en pantallas que te sacan del cuerpo. Y en su lugar, un poco más de agua real. Un poco más de quietud breve entre tareas. Un poco más de contacto con la luz de afuera. Un poco más de caminata lenta que no busca calorías, sino respiración. Y verás que no estoy tratando de convertirte en monje. Estoy cuidando tus condiciones de cultivo. Porque la coherencia florece mejor cuando no le arrojan piedras desde cada rincón. Quiero contarte cómo estos sabotajes se desactivan de verdad en gente de carne y tiempo, para que tu mente no diga, suena lindo pero no es para mí. Conocí a una diseñadora que vivía con la sensación de correr tras un tren que siempre partía un minuto antes. Cada mañana se despertaba con el corazón en la boca y el teléfono en la mano, cuando hizo el pacto de 7 minutos, antes de cualquier pantalla, y lo cumplió incluso los días que entregaba proyectos. Al tercer amanecer, dejó de negociar con su alarma y se sentó. Al segundo anochecer, durmió por primera vez en meses, sin despertar a las 3. Al cuarto día llegó un correo retenido por semanas que liberó una aprobación clave. Me dijo que podría reducirlo a coincidencias, pero se dio cuenta de que el verdadero milagro fue ese minuto en que eligió el aire sobre la urgencia. Otro hombre, gerente de operaciones, arrastraba un dolor sordo en la espalda que se encendía con cada reunión tensa. Decidió no contárselo a nadie al principio, solo practicar. Y como necesitaba evidencias, anotó cada noche su trilogía humilde. A la semana notó que el dolor cedía en los trayectos en coche cuando hacía su llamada de retorno, y lo interpretó como placebo, pero no abandonó. Al día 14, la reunión más áspera del mes fue la más clara. Tomó una decisión pendiente desde hacía medio año, y me dijo la frase que más me gusta oír: no sé si el mundo cambió o fui yo. Pero la respuesta fue distinta, y eso es exactamente lo que estamos buscando. Que la respuesta sea distinta porque tú cambiaste la pregunta que emites. También vi a una madre que intentaba convencer a su pareja incrédula con discursos. Se agotaba explicando que estaba haciendo algo serio y que necesitaba apoyo. Le propuse silencio amoroso por 3 noches, que respirara, que sintiera, que durmiera en la escena cumplida de una conversación serena sobre la organización de la casa. Al cuarto día él, que no sabía nada del método, abrió el tema con una apertura nueva. Llegaron a acuerdos en 30 minutos que llevaban meses discutiendo sin resultado, y ella entendió 2 cosas que se tatuó como recordatorio: que la semilla no necesita que le griten para crecer, y que la coherencia no discute, irradia. Y la irradiación es el lenguaje más convincente del mundo. Lo otro fue un joven que cada noche se iba a la cama con la cabeza llena de deudas
y la necesidad de ver resultados para creer. Hizo su pacto nocturno. Bajo luces, repasó su día creativamente. Entró en gratitud antes del hecho por la sensación de estar al día con sus cuentas. Eligió un fotograma limpio, la pantalla de su banca con números en verde y un suspiro de descanso. A los 6 días no hubo herencias ni loterías. Hubo un llamado que llevaba postergando por miedo y que hizo sin angustia. Reestructuró con su banco en mejores condiciones y descubrió que parte de su ahogo era una historia antigua que su cuerpo repetía. Y lo supo no porque alguien se lo dijera. Lo supo porque al colgar respiró por primera vez en meses como si el pecho le perteneciera de nuevo. Podría contarte decenas de escenas como estas, pero lo que importa no es que te convenza con anécdotas. Lo que importa es que aceptes mirar tus sabotajes con ternura y firmeza. Que los llames por su nombre cuando asomen. Urgencia, perfeccionismo, cinismo, exhibicionismo prematuro, inercia del cansancio, dieta de ruido, y que a cada uno le ofrezcas un gesto contrario, una mañana sin teléfono, una práctica imperfecta pero presente, un cuaderno de huellas que ven lo sutil, una discreción amorosa, un retorno sin drama, una atención que reduce basura, y verás que ninguno puede contigo si el pacto se sostiene. Verás que los saboteadores se quedan sin audiencia. Verás que la fuerza que creías que te faltaba era un orden que estabas por aprender. Ahora bien, desactivar obstáculos no es el destino, es el despeje del terreno. Y como el terreno ya empieza a mostrarse limpio de piedras, ha llegado el momento de tallar con precisión el corazón operativo de tu práctica, ese fotograma cumplido que no es fantasía sino instrucción. Esa imagen sentida que traduce tu emoción elevada en dirección. Esa escena breve que tu cuerpo puede aceptar como natural y que actúa como coordenada para que el sueño trabaje de noche y la atención te guíe de día. Porque sin dirección la emoción es un río hermoso que no llega a ningún campo. Y con dirección la emoción se convierte en agua que fecunda. Así que respira conmigo un instante más. Siente cómo la coherencia ya conoce el camino hacia tu pecho y cómo tu mente escucha sin interrumpir. Y vamos a cruzar juntos a la siguiente parte, donde vas a aprender a diseñar tu escena con delicadeza quirúrgica, a elegir el detalle justo, a pulir la textura de tu ya es, hasta que tu sistema diga sí, esto lo puedo habitar, a convertir ese sí en un lenguaje que tu vida reconozca y te devuelva con respuestas nítidas. No quiero que cierres este video con la sensación bonita de haber entendido algo. Quiero que lo cierres con la decisión pequeña y contundente que cambia el mapa de tus próximos días. ¿Ya viste el orden? ¿Ya sentiste cómo se enciende la coherencia cuando pones la mano en el pecho y respiras parejo? ¿Ya entendiste por qué esos 2 bordes del día son puertas y no adornos? Ya reconociste a los saboteadores por su nombre y supiste qué gesto contrario desactiva su teatro. Ahora te toca a ti declarar tu pacto en voz baja y empezar. No esperes la condición perfecta ni el momento ideal. No sigas negociando con la excusa amable de cuando esté menos cansado o cuando tenga más tiempo. El universo no responde a tu calendario, responde a tu firma. Y tu firma se escribe en presente, cuando eliges un minuto con todo el cuerpo, cuando sostienes una emoción elevada un poco más de lo habitual, cuando te duermes dentro de la escena cumplida y te levantas antes que el ruido. Esa continuidad mínima, honesta y repetida, enciende el puente de coincidencias que estabas pidiendo sin saberlo. Y cuando suceda, porque sucede, no lo llames suerte. Llámalo consecuencia de haber tomado posición. Quiero que conviertas este cierre en una invitación pública a la versión de ti que ya te está esperando. Búscate en el lugar más sencillo y más difícil. Aquí, ahora. Respira. Recuerda el calor suave en el centro del pecho. Trae una gratitud concreta que tu cuerpo reconozca. Elige un fotograma limpio que te represente en ya es y permite que la naturalidad lo cubra como un manto. Así se planta, así se riega, así se cosecha. No celebras lo que aún no ocurrió para engañarte.
Lo celebras porque sabes que tu mundo visible es efecto y tu estado es causa, y acabas de aprender a habitar la causa sin pedir permiso. Si una parte de ti todavía duda, no la expulses. Abrázala, acomódala en el asiento de atrás y conduce tú. Tu vida no necesita un juez más, necesita un director consciente que marque compás. Cuando la orquesta quiera dispersarse, ese director eres tú. Si sentiste que este entrenamiento te habló directo y te dio herramientas que puedes aplicar hoy mismo, quédate cerca, porque lo que viene a continuación es todavía más preciso. Voy a guiarte en vivo por la secuencia completa. Te voy a enseñar a pulir la escena cumplida para que tu sistema la acepte sin tensión. Te voy a regalar la llamada de retorno de 60 segundos, lista para usar en mitad de tu jornada. Y vamos a profundizar en los 12 matices de emoción elevada que más rápidamente estabilizan tu coherencia para que no dependas de un solo camino. Todo eso está por llegar aquí, paso a paso, sin secretos fuera de tu alcance, con práctica real y evidencia que te pertenezca. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de las siguientes partes, porque la pieza maestra de este proceso, esa llave silenciosa que vuelve inevitable el resultado, la voy a revelar al final de la serie y quiero que la recibas cuando tu cuerpo ya esté listo para usarla. Deja tu comentario comprometiéndote en voz alta con tu propio pacto. Escribe: yo me comprometo 3 días, si vas a honrar tus amaneceres y tus noches. O escribe: vuelvo a mi coherencia, si vas a practicar la llamada de retorno en las grietas del día. Cuéntame debajo cuál va a ser tu fotograma cumplido y en qué momento del día lo vas a sembrar. Así convertimos este espacio en una sala de práctica compartida. Nos leemos, nos sostenemos y multiplicamos resultados. Si algo de lo que escuchaste hoy te encendió aunque sea una chispa, compártelo con esa persona que sabes que necesita una puerta y no otra lista de consejos. Tu acto de compartir es también una declaración de abundancia. Cuando repartes claridad, recibes más. Y si quieres que te acompañe personalmente en los próximos 7 días, con recordatorios prácticos y microsesiones de coherencia guiada, déjalo en los comentarios. Voy a seleccionar a varios de ustedes para llevarlos de la mano en ese tramo y documentar juntos las respuestas que llegan cuando uno decide emitir una señal consistente. Cierro con esto y te lo entrego como un voto de confianza en tu poder creador. No eres un espectador que espera un giro del guión. Eres el autor que revisa la escena y la imprime en su cuerpo hasta que el mundo se ajusta. Empieza hoy, empieza pequeño, empieza firme. Respira, siente, agradece antes del hecho y vuelve, todas las veces que haga falta, a tu ancla. Suscríbete, activa la campanita, comenta tu compromiso y guarda este video para repetir la práctica mañana. Nos vemos en el próximo capítulo, donde terminaremos de afinar tu señal y verás cómo, cuando sostienes esto 3 días seguidos, la vida responde con la precisión de quien por fin te entendió.